con unos controles predefinidos o prediseñados que más adelante les voy a comentar. Entonces, en lo que viene siendo el apartado 1, como una breve descripción, tenemos lo que viene siendo antes de la pandemia, ¿no? O sea, antes de todo lo que fue la pandemia, de que se diera la emergencia y demás. Lo que viene siendo el punto... ¿Me escuchan bien allá? Sí. Adelante. Correcto, gracias. Lo que viene siendo el punto 2 y 3, ahora sí que fue lo que tuvimos que acoplarnos o ajustarnos con lo que teníamos en el momento. Los resultados se trabajaron con dos tipos de controles, un control lineal, un control no lineal. Más adelante les explico de qué tipo o de qué especificación cada uno de los dos. También sus correspondientes resultados. Y por último, en conjunto o en colaboración en el segundo periodo BEIFI que estuve con el doctor Manuel Mera, se nos ocurrió la idea de empezar a desarrollar, pues debido a esta situación de que no podemos tener el sistema físico para poder probar algún controlador, pues se nos ocurrió también empezar con el desarrollo de un sistema o de un modelo virtual para poder llegar a hacer pruebas de control de manera remota, ¿no? Entonces, bien. Continuando con la presentación, les muestro a continuación un poquito, o les voy a platicar un poquito de la introducción de qué es un sistema CubeServo o de dónde viene en realidad. Un sistema CubeServo es nada más ni nada menos que es un sistema de tipo péndulo de Furuta, ¿sí? Es un sistema de tipo péndulo de Furuta, por ende un sistema de tipo subactuado. El que pueden ver en la imagen es precisamente el que se encuentra dentro de las instalaciones del laboratorio y el cual pues prácticamente el objetivo fue correrlo y hacer unas pequeñas pruebas de control para ver que esté funcionando bien, ¿no? Ese es su nombre. Existen diferentes modelos de péndulos de Furuta, sobre todo de la empresa. La empresa se llama Quanser. Entonces, existen Quanser ha desarrollado diferentes tipos de modelos de péndulo de Furuta. Este es uno de ellos, el CubeServo 2, ¿sí? El cual cuenta, pues, en su interior con un motor. Más adelante, en la siguiente diapositiva, les presento imágenes de cómo se ve el sistema físico, los componentes o las partes. ¿Y para qué lo podemos utilizar o cuál es el fin de esta plataforma o de este sistema? Quanser desarrolla este pequeño péndulo de Furuta con la intención, pues obviamente, de que los laboratorios de control y automatización de las universidades pues tuvieran sistemas físicos para que los alumnos pudieran aprender de una manera pedagógica los distintos tipos o métodos de control que se les puede aplicar a un sistema como un sistema subactuado de 2 grados de libertad. Entonces, esa es la finalidad inicial. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, ¿cómo es que viene el proceso de poder correrlo o de poder funcionarlo? Pues todo tiene que ver por medio de una interfaz, ¿no? Del hardware con el software. Y es por medio de esto que esto se logra gracias al software que viene dentro de la compra del mismo, que es el software de tipo Quark. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese software? Podemos trabajar en el diseño, desarrollo, despliegue o validación, claramente de aplicaciones de control en tiempo real. Entonces, pasando con la siguiente diapositiva, les presento 4 imágenes o cuatro ejemplares de vistas de lo que es el sistema para una breve introducción y una breve descripción de qué es lo que tenemos. En la subfigura 1 tenemos una vista superior del sistemita en sí, que básicamente consta ahí tiene 3 numeritos. Uno es en donde se conecta el encoder. Este sistema o la manera en cómo vamos a poder detectar nuestras posiciones angulares, tanto del brazo como del péndulo, es por medio de encoders. Entonces, ese apartado que ven ahí, el número 5, es donde se conecta el encoder del péndulo mismo del sistema. Entonces, el 2 y el 3, pues prácticamente es la base en donde se coloca el sistema del péndulo, que contiene, pues, discos magnéticos, ¿no?
Dentro de la vista posterior vamos a poder ver su cable de alimentación, cómo se conecta o la entrada del cable de alimentación, sus LED de encendido, de si está siendo alimentado correctamente, y también un LED que puede cambiar su estado de rojo a verde dependiendo, y esto tiene que ver con la instalación del mismo. Va a cambiar su estado si es que los controladores que una vez instalando el software Quark y conectando por primera vez el sistema CubeServo a la computadora, pues vamos a tener que descargar el sistema o el sistema operativo descarga los controladores correspondientes para poder operar con la computadora y con el sistema Cube. Entonces, el 18 es una entrada de tipo, Juan se lo llama QFlex 2 USB. Quiero hacer mención en esto. Este sistema lo vamos a venir trabajando o básicamente así como está la parte posterior, así es como está el sistema físico real dentro del laboratorio, para que sea conectado directamente por cable USB a la computadora, pero esta terminal o esta parte de aquí puede ser intercambiable. Nosotros vamos a manejar todo el sistema de control en la interfaz, o más bien en el lenguaje de programación de MATLAB, o la interfaz o las herramientas de Simulink. Entonces, este es su cable precisamente para ese tipo de interfaz. Se puede cambiar para sistemas de tipo National Instrument, aplicar a sistemas de tipo MyRIO, tarjetas de adquisición de tipo MyRIO, o inclusive me parece también otro tipo de microcontrolador, Raspberry o algo por el estilo, pero todo depende de esa terminal o esta parte que está en la parte de atrás, ¿no? Dentro de la figura C, vamos a ver lo que tiene dentro de la carcasa en sí del sistemita, que pues básicamente es un servomotor de corriente directa, acoplado con su correspondiente encoder, ¿sí? Su cable de datos, su bus de datos y una tarjeta de amplificación o de adquisición de las señales. Dentro del chasis o de la carcasa está presente esto. Y por último tenemos los módulos del sistema. Este sistema esta arquitectura CubeServo 2 viene con dos. Tiene el módulo del péndulo rotatorio invertido o péndulo de Furuta, pero también tiene un disco de inercia. Entonces se pueden hacer pruebas de control por los dos lados, ¿no? Algo que me gustaría mencionar antes de pasar la diapositiva. Este tipo de péndulo de Furuta, si se pueden dar cuenta en la figura A, tiene un giro de rotación de 180 grados. Existen otro tipo de péndulos de Furuta en donde pueden llegar a girar completamente los 360 grados, todo con tal de hacer la estabilización correcta, pero este no. Este nada más abarca la región de 180 grados, que pueden ser 90 grados positivos o 90 grados negativos, pero bueno, eso ya viene más adelante. ¿Y por qué no puede dar la vuelta completa? Básicamente es porque en la parte de atrás se conecta pues propiamente el cable del encoder. Entonces, pues el sistema no podría reaccionar de manera adecuada si está conectado con el cable del encoder para poder dar la vuelta completa. Entonces, parte de lo que se necesita, empezando un poquito a bosquejar las siguientes etapas, que es el diseño, las simulaciones, previo al proceso de instalación, pues necesitamos también tener una noción de qué parámetros del sistema o las magnitudes del mismo que se tiene en cuestión, ¿no? En este caso el CubeServo 2. Entonces, en esta presentación yo les muestro una pequeña tabla de los parámetros físicos esenciales. Obviamente tienen más parámetros físicos que vienen en las guías o en los manuales que nos da la empresa. Entonces, aquí tenemos las longitudes, la longitud del brazo y del péndulo, L1, L2. La L1 minúscula y la L2 mayúscula van a ser las longitudes, pero las longitudes con respecto a sus centros de masa. Las masas de ambos, de brazo y péndulo, masa 1 y masa 2, como lo ven allá, en unidades de metros y en kilogramos.
Y por el otro lado tenemos los momentos de inercia, J1, J2, los parámetros que vienen dados del sistema Cube, y una componente de resistencia y de inductor. ¿Esto por qué? Por la parte del arreglo del circuito eléctrico que corresponde al motor DC. Más adelante les explico. Estoy poniendo específicamente estos parámetros porque en las siguientes diapositivas voy a tocar o van a ver muchas de estas variables que ven aquí. Entonces, la L es la inductancia del motor, la resistencia del motor, la K es una constante del motor propiamente, la constante de fuerza electromotriz, me parece, y la G es de la gravedad, la constante de la gravedad. Bien, entonces, teniendo un poquito una pequeña introducción de esto, cómo se fue desarrollando el trabajo, por dónde lo fuimos manejando. Como les comentaba al principio en la tabla de contenidos, nuestro primer objetivo era echar a andar el péndulo, entonces se trabajó en la instalación y las pruebas del mismo. Después pasa el acontecimiento de la pandemia y tuvimos que girar un poquito nuestras actividades y nos enfocamos prácticamente en el desarrollo de simulaciones, primero que nada con modelos matemáticos, tanto lineales como no lineales, de las referencias que más adelante van a ver. Entonces esos modelos matemáticos se fueron calculando o se fueron programando en la herramienta de Simulink. No dejándola ya, nos pasamos a las primeras simulaciones o implementación de controles, de dos tipos de controles en específico, del control lineal y de un control no lineal. Todo esto haciendo énfasis en que es a nivel de simulación, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos lo que les comentaba en la tabla de contenidos, el desarrollo de un entorno virtual del mismo. Bien, para la puesta en marcha del sistema, básicamente se requirió a grandes rasgos un bosquejo de lo que se trabajó. Se requirió a grandes rasgos, pues, dejarla en las condiciones adecuadas la computadora, instalar las licencias y demás, ¿no? Al final de todo, todo se logró o se realiza en un proceso. Nosotros podíamos abrir MATLAB, nuestro Simulink, y descargábamos, pues obviamente, o ya estaban presentes las librerías propias del sistema. Entonces, ¿cómo se maneja este sistema o cómo ven los diagramas a bloques en Simulink de este sistema tipo Quanser? Se ven en la computadora propiamente de laboratorio por medio de bloques específicos de la librería, que se llama Quark Targets. Ese es el nombre específico o puntual de la librería. En el modelo en Simulink de este tipo de sistemas, pues van a ver tanto elementos de adquisición o de procesamiento de la señal, porque al final de cuentas vamos a tener las señales físicas que provienen de los encoders, que provienen a lo mejor del par o del torque del motor, ¿sí? Entonces tiene que haber un procesamiento previo aunado a nuestras leyes de control o nuestros subsistemas de control. Entonces, por medio de esto podemos nosotros controlar el motor DC, visualizar las posiciones angulares y demás, ¿no? Ahora bien, una vez teniendo instalado el sistema, lo primero que se debía de hacer era poder evaluarlo, ¿no? ¿Cómo evaluamos la respuesta del sistema Cube Servo 2? La empresa Quanser prácticamente ya tiene códigos de ejemplos o códigos de muestra de controles, pues digámoslo así, relativamente sencillos, en el sentido de que son de tipo lineal. Estamos hablando de ejemplos de control de tipo PD, de un control de tipo de colocación de polos y demás, retroalimentación de estados y demás. Entonces, es por medio de estos ejemplos, o más bien códigos de muestra, que nosotros podemos evaluar la respuesta del sistema. Para llegar a eso, primero que nada les pongo un pequeño diagrama aquí para que luego podamos interpretar de manera más fácil o de mejor manera
las gráficas de respuesta del sistema. ¿Cómo ve o cómo se identifican en el sistema del péndulo? Pues básicamente vamos a tener el ángulo del brazo, denominado en la figura o en el diagrama como teta, y el ángulo del péndulo, denominado como alfa. Entonces, cuando este ángulo es positivo, es porque el movimiento se está dando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si nos ubicamos en los planos que corresponden a cada uno de estos ejes, pues si hay un movimiento en contra de las manecillas del reloj, corresponde a un movimiento positivo, ¿no? De la misma manera, el par o el torque, si es en sentido de las manecillas del reloj, pues vamos a ver una respuesta de tipo positiva en las gráficas que más adelante les presento. ¿Okay? Bien. ¿Qué pruebas se realizaron al sistema QObservo 2? Fueron dos de los variados códigos que nos da la empresa, como ejemplo o como muestra. El primero de ellos fue la prueba de control de balance. Sabemos que tenemos un péndulo de Furuta y que parte de sus objetivos de control pues es prácticamente lograr el balance, ¿no? Como les comentaba, estos son controles prediseñados por la empresa y que en la parte izquierda les presento parte de las características del mismo. Cómo, a grandes rasgos, cómo tiene la estructura del mismo, pues tiene que haber una caracterización de la posición del brazo del péndulo, o sea, en el sentido de que si está de radianes a grados, de la conversión del encoder a los grados propiamente, las cuentas o el número de cuentas que tiene el encoder de manera interna, la traducción eso en el número de ángulos, cuánto es. Entonces eso es caracterizar el brazo o el péndulo. Después tiene que haber un cálculo de velocidades. ¿Por qué el cálculo de velocidades? Porque los componentes o los resultantes de las velocidades se forman o vienen a ser parte de la ley de control que proponen en esos modelos prediseñados. En este caso, para la prueba de control de balance, la empresa propone un control de tipo PD, en el cual el rango de operación del mismo es de una alfa de más menos 10 grados. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que ayudar al péndulo a llegar a ese rango de más menos 10 grados para poder activar o switchar al sistema de control. Ok, en la siguiente diapositiva, ahora sí les presento. Estas son imágenes que vienen, la verdad es que ya no pude alcanzar a tomar capturas de pantalla bien del sistema, pero estas son imágenes que vienen en los manuales y les explico rápidamente pues cómo se ven. Como les comentaba, la pequeña nota que ven allá es que el control que están viendo en este ejemplo o en estas figuras es un control de tipo PD, ¿sí? En la figura A, subfigura A, tenemos la posición del brazo. Después tenemos la posición del péndulo y tenemos la señal de control. Como podrán corroborar entre la subfigura C y la subfigura B, la señal de control se ve apagada, o sea, se ve en estado cero, hasta que el sistema, o más bien el péndulo, no entra dentro de una región de atracción o de una región de prácticamente de control, ¿no? Entonces, esto es lo que pueden ver en la figura B y C, que en cuanto se activa el par o el torque, esa respuesta que pueden ver o esa pequeña espiga, es cuando el encoder o más bien el sensado de la posición angular del péndulo entró dentro de la región de más o menos 10 grados, ¿no? Entonces, todas estas gráficas, las primeras dos son en grados y la última es en términos de voltajes. Bien, la segunda prueba de control que se realizó fue una prueba de control híbrido. ¿Sí? ¿A qué se refiere con híbrido? Para poder llevar al sistema del péndulo de Furuta desde su posición o desde su punto de equilibrio estable al punto de equilibrio inestable, que puede ser 0 y pi, en este caso el sistema de referencias, en la posición vertical hacia abajo o la posición vertical hacia arriba, tenemos que hacer lo tenemos que manejar de manera independiente o por medio de dos subsistemas, ¿no? El primero es hacer balancear o más bien realizar un vaivén del péndulo. Entonces, hacemos el vaivén del péndulo por medio de un subsistema que contempla la energía del mismo. Entonces, esto ya viene, las ecuaciones y demás
de por qué ese subsistema viene en la documentación del mismo. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las características de control de este sistema de tipo híbrido? Tenemos dos parámetros importantes, que es la energía de referencia y una μ, ¿no? Entonces, la energía de referencia la podemos dejar en un rango de 10 a 20 milijoules y el otro se puede dejar se puede ir variando, ¿no? Que es la ganancia. El otro, la μ, es una ganancia de control y ahí están su correspondiente rango. Entonces, dependiendo de cómo uno va variando, va a ver la intensidad o la energía del vaivén del péndulo mismo. Entonces, es importante hacer oscilar el péndulo en el punto de equilibrio estable para poder llevarlo al punto de equilibrio inestable. Entonces, en el momento en el cual llega volvemos a lo mismo, a la región de un cierto grado, se va a activar el otro o se switchea el otro control de balance del péndulo, el anterior mencionado. Entonces, por eso se le denomina híbrido, ¿no? Porque tiene dos subsistemas o dos subcontroles. Aquí como una pequeña nota, dice, si el péndulo al inicio de esta prueba no se mueve, es necesario perturbar ligeramente el péndulo con la mano. Les presento rápidamente algunas evidencias físicas del sistema o videos del mismo. ¿Me dicen si lo pueden ver bien, por favor? Ok, ya está corriendo, ¿verdad? Sí, Sí, se ahí ve se bien. ve, ahí se ve. Sí, Perfecto, gracias. En esta primera evaluación, este es el control de balance del péndulo, ¿sí? Aquí me acerco con la cámara del teléfono a ver la respuesta del sistema. Ahí tenemos el control del balance, como les comentaba, este es de tipo PD. Esta es una de las, bueno, en realidad fue la única prueba que se logró hacer. Ahí lo que pasó, pues obviamente se perdió el rango de más o menos 10 grados. Yo estoy ayudando con la mano a llegar a esa región de atracción de control y luego se switchea el control y ya lo agarra. Entonces ahí se ve la respuesta del mismo. Tenemos las ventanas, perdón, las gráficas antes mencionadas. Ahí lo estoy perturbando tantito para ver la respuesta. Y pueden ver en la pantalla de atrás cómo es que cambia, ¿no? Recordemos pues que este es un sistema o de control en tiempo real. Ok, entonces... Ok. Pasando con el otro control, este fue del primer control, que es el control de balance. Con el otro control, el híbrido, el sistema, o mejor dicho, el control predefinido que nos pone de ejemplo la empresa, en realidad tiene que ser modificado para poder, ahí lo pueden ver, ahí está haciendo el vaivén del péndulo. Entonces, pequeño comentario, cuando la LED está en rojo del sistema que observo, esa LED roja quiere decir que prácticamente la simulación pues valga la redundancia, en Simulink se desactivó, se desprogramó. Entonces, lo volvemos a cargar y cuando el sistema de control esté ahí, como ven, se está reiniciando otra vez la simulación, se cambia el color del LED a tipo verde y ahí empieza a hacer la oscilación. Sí. Esta fue una prueba, en realidad nos faltó llegar a hacer el otro tema, ¿no? De que con la energía necesaria poder agarrar el control de balance. Pero bueno, esta es una demostración del sistema físico, cómo está operando. Obviamente modificando los parámetros o inclusive hasta modificando el subsistema de la energía, se podría llegar a obtener la respuesta más rápida, ¿no? O mejor, para llegar al control de balance. Ahí pues las oscilaciones del péndulo que ven. Listo. ¿Me pueden decir si se ve la diapositiva otra vez? Sí. ¿No fallar? Sí, ahí se ve. A ver si está... Ahí está ya. Sí. Gracias.
Ok, bien. Como les comentaba hace un rato, todo esto fue de aquí, de este punto de la presentación al anteriormente mencionado, fue cuando todavía se podía hacer pruebas allá y lo logramos echar a andar. Pero nos faltó hacer mucho, nos faltó trabajar mucho. Lo que viene de aquí en adelante, pues fue más de tipo simulado. Ujú. Entonces, como les comentaba, el diseño de los controladores, se trabajaron con dos controles, un control lineal y un control no lineal. ¿De dónde nos basamos o cuál fue nuestra referencia? La cita que pueden ver ahí, la número 3, es un péndulo, perdón, es un artículo que, uno de los mejores artículos en el sentido de que contempla prácticamente diferentes parámetros que obviamente aumentan la no linealidad del sistema, pero que a la vez lo vuelven más, más fiable, ¿no? El modelo matemático. Entonces, primero partimos de cómo podemos desarrollar o diseñar el control lineal. Entonces, dentro del presente paper, el número 3 que se ve allá, se presenta la deducción obviamente del modelo no lineal y se presenta también una deducción de un modelo linealizado, ¿sí? Hay dos maneras de poder linealizar el péndulo de Furuta en este artículo, que es con la posición vertical hacia arriba o con la posición vertical hacia abajo. En realidad, dependiendo de cómo uno la maneje, van a cambiar los parámetros de las matrices A y B, ¿sí? En este caso de la ecuación 1 que ven allá. Entonces, ese es por un lado. Y también por otro lado es que cambian los puntos de equilibrio. Nosotros, para nuestro caso, para nuestras simulaciones, estudiamos o trabajamos con la posición vertical hacia arriba, en donde se contemplan los siguientes puntos de equilibrio. Tenemos aquí pequeño detalle o pequeño énfasis. Ahorita hay un cambio de variable. Esta es la notación que viene del paper, pero traduciéndola a la notación que antes les presentaba, teta 1 representa el brazo del péndulo y teta 2 representa el ángulo del péndulo, ¿sí? Uno es el brazo y el otro es el ángulo, lo que antes venía denominando como teta y alfa. Entonces, aquí se está contemplando la posición vertical hacia arriba, como ven el teta 2 en su punto de equilibrio inestable, en el caso de pi. Sobre esa región, o más bien sobre este punto de equilibrio, es como se realiza la linealización, usando el jacobiano, pues propiamente en el paper que viene allá. Entonces, de esto se obtiene el siguiente modelo en espacio de estados, el que pueden ver en 1, en donde A31 y A41 en realidad son términos cero, se vuelven cero, y lo que viene siendo los demás parámetros de A se encuentran de manera pues deducidas exhaustivamente en el artículo antes mencionado, ¿no? Aquí algo que es importante mencionar. La matriz B o el análisis en general del modelo matemático se contempla con los dos pares o con los dos torques, la tau 1 y la tau 2, aunque nosotros sabemos que nada más tenemos una tau, que es la tau 1. La tau 2 pues prácticamente se mantiene en cero, porque en el péndulo no vamos a tener un actuador, nada más lo vamos a tener en el brazo propiamente. Por eso es que es el sistema subactuado de 2 grados de libertad. Entonces, aquí lo presentan a la tau 2 como una perturbación, y esta es la manera general. Cabe hacer mención que para poder calcular obviamente nuestro control por retroalimentación de estados, pues se vuelve la tau 2 igual a 0 para nada más contemplar el par que se utiliza. ¿Okay? Entonces, otra variante o otro modelo que se presenta en el artículo es el del acople electromecánico. Lo antes mencionado nada más contempla pues posiciones y velocidades, ¿no? Hasta cierto punto la parte mecánica nada más. Pero hay una componente que es la componente del motor, ¿sí? Entonces, es por eso que de ahí del acople, o más bien, de las ecuaciones anteriormente linealizadas, se deduce también este otro nuevo modelo que es el que contempla también la parte del motor. Entonces, tenemos ahí la ley de Kirchhoff, que está modelando matemáticamente al motor en DC, en donde, como les comentaba al principio, Lm es la inductancia del motor, Rm la resistencia del motor, la corriente que se da en el motor, la constante
el electromotriz, me parece, del motor, y θ1 es la velocidad del brazo. En el brazo pues está la actuación. Todo eso en términos de voltaje. Entonces, despejando de aquí, haciendo el arreglo y teniendo nada más el estado y punto, vamos a obtener, haciendo la mezcla de esta pequeña ecuación con la parte de arriba, vamos a tener un nuevo sistema linealizado, pero ahora contemplando la parte del sistema electromecánico. Entonces, ahora ya no vamos a ver una tau, vamos a ver una tau 1, vamos a ver una V de voltaje, que es lo que está recibiendo pues el motor DC, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Lo anteriormente mencionado es, como les comentaba, son modelos linealizados que se utilizaron en el diseño, para nuestro diseño de control. Entonces, nuestro diseño de control parte de esos modelos linealizados, pero el objetivo final es aplicarlo al modelo no lineal, al modelo no lineal del péndulo de Furuta. Entonces, en el mismo artículo se presenta la deducción matemática del modelo no lineal del péndulo de Furuta, que es la que pueden ver en la pantalla, en donde pues todos ahí ven la parte de las aceleraciones angulares, tanto del brazo como del péndulo, las ecuaciones del mismo, y vemos pues propiamente una matriz, puede ser la matriz M. La característica es que es una matriz definida positiva y pues propiamente es invertible, ¿no? Esa es la cualidad que nosotros estamos buscando que sea invertible. ¿Qué son J0, J2, gorro y demás? Pues propiamente son los momentos de inercia, ¿no? O parte de los componentes del momento de inercia que se deducen matemáticamente en el paper. B1 y B2, ese me parece que no lo agregué en los parámetros porque en realidad en el Quanser o en la data del Quanser, B1 y B2 lo hacen igual a 0. Pero en el paper contemplan B1 y B2, pero ¿qué son B1 y B2? B1 y B2 son coeficientes de amortiguamiento, son parámetros de coeficiente de amortiguamiento, me parece que de las juntas, tanto del péndulo como del brazo. Y tenemos pues propiamente la matriz, esta matriz, la parte del vector que está multiplicado por la parte de las velocidades, y tenemos el otro componente, ¿no? Este modelo no lineal es muy importante, más adelante lo vamos a volver a retomar para el control no lineal. Entonces, como les comentaba, a continuación les presento una diapositiva de resultados. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo el comportamiento del modelo lineal. Esta es la respuesta del modelo lineal o linealizado, del lado izquierdo del modelo linealizado sin la parte electromecánica, y del lado derecho la respuesta del modelo contemplando la parte electromecánica. Y lo que estamos viendo es la respuesta pues propiamente fuera de los puntos de equilibrio. Entonces, aquí lo tenemos en una posición de un vector de estados en la primera de 0pi. Entonces, no estamos haciendo referencia a que en realidad estamos en pi de la posición de equilibrio inestable, sino que es un punto de equilibrio arbitrario que está fuera del que es estable, ¿no? Porque al hacer la linealización, pues propiamente esa pi se convierte ya en el origen. Entonces es por el lado izquierdo. Y por el lado derecho tenemos la del electromecánico, en donde nada más se está presentando posición y velocidad. La componente de la corriente se contempló de manera aparte, o el estado de la corriente se contempló de manera aparte, pero esta es la respuesta del mismo que se puede apreciar aquí. Entonces, esto fue nuestra prueba prácticamente de que la matriz A de nuestro sistema o nuestro espacio de estado linealizado, pues es inestable, ¿no? Es una matriz de tipo, no es de tipo Hurwitz, entonces pues es un sistema inestable. Ahora bien, ¿qué control se utilizó? Sí es por retroalimentación de estados, pero se utilizó un control lineal por colocación de polos. Para el mismo, pues se proponen los valores en lazo cerrado que se ven allí, el vector de valores en lazo cerrado, todos siendo negativos, ¿sí? Para poder cumplir
la parte de la estabilidad. Y la K o el vector de K arrojado por el sistema es el que pueden ver allá. Entonces, este parámetro K se multiplica por el estado, por la retroalimentación de estados, y eso se inyecta en el sistema no lineal. Y la respuesta es la siguiente. Entonces, esto aplicado al modelo no lineal, tenemos que, primera aseveración, el modelo no lineal contempla el punto de equilibrio inestable en la región de pi. Entonces, nosotros lo llevamos a que ese punto de equilibrio inestable lo vamos a querer en el origen para poder de una manera compaginar el resultado del control con lo que se está viendo o más bien la interpretación matemática que se tiene en el modelo. Entonces, para eso se hace un cambio de variable. El estado θ2, que es el de la posición del péndulo, se le suma una pi para poder llevarlo al origen, ¿no? El sistema, esa parte inestable. Tenemos un vector de estados, ahí como les comentaba, ese es nuestro vector de estados, y nuestras condiciones iniciales de simulación para la gráfica izquierda son las que pueden ver en la parte de arriba, el θ mayúscula sub 1, tenemos ahí la posición del brazo en 2pi y una posición de péndulo en 0.2. Y para el otro lado lo tenemos en 0.9. La respuesta, ¿por qué 0.2 y 0.9? Fuera de la región, o más bien arriba de 1 o valores de 1, el sistema ya no responde. Entonces, nuestro control por retroalimentación de estados lineal, en realidad, pues, arriba de 1 ya no hace el correspondiente trabajo, ¿no? Entonces, la respuesta es la posición del brazo y la posición del péndulo, cómo convergen o están convergiendo al origen. Bien, ahora bien, pasando con la parte no lineal o el diseño de control no lineal, con el que se estuvo trabajando, o más bien el trabajado fue un sistema de control de tipo backstepping, o de tipo también le llaman block backstepping, es parte de una vertiente del backstepping original. Y básicamente les explico cómo fue que se desarrolló ese control. Tenemos primero que nada tener que hacer un cambio de variable de la misma manera que anteriormente, porque pues aquí lo estamos manejando en términos de la literatura, ¿no? La literatura de la referencia 2 que pueden ver allá es de donde sale esta ley de control aplicada a sistemas subactuados. Entonces, hay una ley de control que es la que yo les voy a presentar a continuación, que es específica para sistemas subactuados de 2 grados de libertad, pero dentro de la literatura también se menciona esas mismas leyes de control, pero aplicado para sistemas de n grados, para un sistema de n grados de libertad. Claro, haciendo énfasis en que son para sistemas subactuados todos. Entonces, se parte del modelo de Lagrange del péndulo de Furuta. Estas ecuaciones o este bloque de ecuaciones que tenemos aquí es el mismo al anteriormente mencionado del modelo no lineal. Tenemos la parte de la M, la matriz invertible definida positiva. Tenemos una función H y una función G. La función H pues contempla los términos gravitatorios que contempla el péndulo de Furuta y también los términos de fuerzas centrífugas. Parte de la física para calcular eso. Entonces, este modelo de Lagrange es aplicado a la específico al péndulo de Furuta. ¿Por qué? Porque vemos nuestra señal de control, lo que viene siendo el par, el tau, lo vamos a ver en la ecuación 1 o en la línea 1, ¿no? En donde vamos a ver que esta parte es por el término del brazo. Si tenemos otro sistema subactuado en donde el control está en el otro grado de libertad, se puede hacer el cambio, ¿no? Entonces, partiendo del lagrangiano, del modelo no lineal, esto es siguiendo los pasos o la metodología del control o del diseño de control de la literatura, tenemos que proceder a hacer una linealización parcial, o linealización parcial por retroalimentación del sistema. Entonces, tenemos un sistema de Lagrange, lo vamos a convertir a lo que ven en la parte de abajo, esta
esta región de acá, este sistema de ecuaciones de acá, o este espacio de estados de acá, perdón, este sistema de estados de acá, y aquí pues ya lo van a ver, este es el modelo, pero parcialmente linealizado, ¿sí? Entonces, aquí f y g son funciones que ahorita más adelante les voy a comentar. Q1 punto, ya quedamos que Q1 representa el estado del brazo y Q2 el estado del péndulo o la posición del péndulo. Y BV representa una entrada de control virtual. Esa entrada de control virtual nos va a ayudar en parte de la estabilización del sistema. Pero bien, aquí está la F y la G. ¿Cómo se calcula o cómo se obtuvieron esas Fs y esas Gs? Esto prácticamente es de libro. Esto es de libro, pero esto pues ya viene parte de lo trabajado por nosotros. Es que pues partiendo de las ecuaciones del paper, se dedujeron esas funciones f y g, que lo que ven aquí pues son las funciones pero ya simplificadas, ¿no? Vamos a tener una función f que depende de la función h, la g2 y la m22, ¿no? Ese es el resultado y la función g, ese es el resultado. Los parámetros o los coeficientes k1 hasta k sub 4, pues son los que pueden ver acá, en la parte de abajo, cómo nos quedó. Entonces, ¿cómo va el diseño de control? Todo esto, esta parte anteriormente descrita, es nada más dejar el sistema en la forma en lo que queremos, ¿no? En un sistema parcialmente linealizado. Pero de aquí en adelante viene la parte del diseño del control. ¿Cómo va o cómo proponen los autores de la literatura este diseño? Hay un algoritmo que es el que les menciono que consta de 4 grandes pasos o 4 pasos generales. El primero es la declaración de una variable de error que denominan como Z1, ¿sí? Entonces, esa es una variable de error o también la denominan como nueva variable de control, en donde esa Z1, pues como podrán ver, está definida en términos de los estados originales, Q1, Q2, P2, la función G, P1, y aquí se añade un término K. Entonces, ese término K es un término de control, es una ganancia es un parámetro al final del día del controlador, K, ¿sí? Después se parte también de una función de estabilización. Esta nueva variable de control Z1, pues, tiene que ser estabilizada o ajustada con una función de estabilización gamma 1, aquí denotada como gamma 1. Entonces, como podrán ver, este término negativo se hace el arreglo algebraico con esta Z1 con gamma 1 y se pierde con este término positivo que está por acá. Claro, esto haciendo mención de que Z1 se saca la derivada de Z1 y queda lo que debe de quedar, considerando que son funciones que dependen, como estaba mencionado anteriormente, de Q, en este caso H depende de Q y de Q punto, G nada más de Q y las M es nada más de Q. Entonces se hace eso, se hacen las derivadas parciales correspondientes y también en el paso 3 se calcula la segunda variable de error que denominan como Z2 y esta pues es la diferencia, ¿no? De lo que viene siendo P1. ¿Por qué P1? Porque P1 representa nuestro par o nuestra entrada de control virtual. Entonces, esa es la razón de por qué es P1 aquí y está siendo restada por la parte de la función de estabilización de gamma 1. Cabe hacer mención que estas variables de control aquí descritas son específicas para el péndulo de Furuta. Si nosotros quisiéramos trabajar con algún otro sistema subactuado, estas ecuaciones no van a ser las mismas. Se tiene que contemplar ese cambio de que a lo mejor el otro sistema subactuado que vamos a trabajar, pues puede tener a lo mejor la entrada de control en el otro grado de libertad, ¿no? O puede tener el modelo matemático de Euler-Lagrange, lo puede tener de una manera diferente, con algún otro término, ¿ok? Entonces, este es específico para el péndulo de Furuta.
Y este de acá abajo es un ejemplo. Este sí no es del péndulo de Furuta, pero este sí es el ejemplo que dan los autores para cuando deducen de manera general el algoritmo de control para el sistema de 2 grados de libertad. ¿Qué quiero presentar con esto? Pasamos de un sistema linealmente, o perdón, mejor dicho, parcialmente linealizado, a este nuevo sistema en espacio de estados con ahora nuevas variables de control, Z1 punto y Z2 punto. Entonces estamos viendo la dinámica a medias, ¿no? Tenemos 2 estados que tenemos aquí, pero los otros 2 no los conocemos o no se están observando, no se están analizando. Entonces, tenemos aquí los parámetros, otros parámetros de control, C1, C2, que de hecho vienen de la función de estabilización, C1, C2, perdón, lambda, el parámetro chi, perdón. ¿Qué son? C1 y C2 son parámetros constantes de la misma manera que lambda, parámetros de diseño de control, junto con K. Y la variable chi es una variable o es la integral del estado Z1. Entonces, esa integral del estado Z1 es parte que viene deducido en el paso número 2 de la función de estabilización. Es un término que añaden para, como una analogía puede ser que esta integral de la variable chi es como lo que viene haciendo el término i o el término de la integral en un PID. Entonces, ese es el rol que está jugando esa variable chi, la integral de Z1 allá, que obviamente mejora también en la respuesta del sistema. Entonces, este modelo que está aquí en el ejemplo, calculando de manera positiva C1, C2 y lambda, este sí es un modelo estable o asintóticamente estable. Entonces, es como un espacio, estamos hablando de un espacio. Pasamos del espacio inestable a un espacio estable que están considerando acá. Ahora bien, eran 4 pasos, perdón. ¿El cuarto paso cuál era? La obtención de la ley de control. ¿Cómo se obtiene la ley de control? A partir de la dinámica deseada. Esta dinámica deseada, esta es la que queremos, pero se compara contra la dinámica real, que es la Z2, el cálculo de Z2, de este que está acá, hacer el proceso de la derivada de esto, se compara con la dinámica deseada y se obtiene la variable o la entrada virtual. Cabe hacer mención que obviamente dentro del arreglo algebraico que se alce al modelo de Lagrange, la parte de la U o la parte de la entrada virtual pues se ve sustituida por el grado de libertad que no es actuado. Perdón, ¿qué es actuado? ¿Qué es el actuado? Una disculpa, ¿qué es el actuado? En este caso Q1 punto. Entonces, aquí tenemos que el diseño del 1 al 3, con el diseño de los pasos del 1 al 3 estamos llegando al sistema estrictamente retroalimentado del sistema subactuado del péndulo de Furuta. En esa forma ya vamos a tener la forma estrictamente retroalimentada y vamos a ver, como les comentaba ahora sí, la entrada virtual y el torque. El torque o este par, el cálculo de este par, al final del día, la sustitución de este en nuestro modelo de Euler-Lagrange, este que ven acá, nos va a llevar el sistema, o más bien las ecuaciones del sistema, en nuestra forma parcialmente retroalimentada, esta que ven acá abajo. Entonces, añadiéndole ese tau que está acá, vamos a poder llegar al sistema parcialmente retroalimentado. Y este torque a su vez está haciendo, o más bien tiene un efecto la entrada virtual sobre este par calculado, que es el que pueden ver acá, este correspondiente producto y demás, y tiene, pues propiamente, juega el rol de hacer la estabilización del sistema no lineal, o el sistema del péndulo de Furuta, con los parámetros de control, o sí, los parámetros de ganancia de control. Entonces, a continuación, presentando un resultado, la verdad es que aquí, como les comentaba, tenemos nuestro vector de estados, el vector de estados Q, de Q1 a Q2 punto, demás.
Nuestro vector de condiciones iniciales es ese que pueden ver allá en la ecuación número 11. Y los parámetros de control son los que ven en la parte de abajo. C1, C2, lambda y K, todos positivos. Y esa es la correspondiente respuesta que ven allá. En un tiempo de 20 segundos se hace un pequeño zoom en la gráfica que viene siendo la respuesta del péndulo y podrán ver que esa región o ese rango está dentro de 1 y menos 1, ¿no? En teoría, el sistema de control no lineal debe de actuar en todo el rango, o más bien en todo el espacio o en todo el dominio R del modelo, en este caso específicamente de teta 2. Ahora bien, como se menciona en la misma literatura, el diseño de estas, o más bien el cálculo de estas C1, C2, lambda y la K, la manera en cómo fue conocida por nosotros fue de manera, pues, ahorita, en primera instancia, por ensayo y error, ¿no? Empíricamente. Pero se puede hacer, se menciona en la literatura, de que puede haber otro apartado más en donde se calcule de una manera, digámoslo así, más formal, estos parámetros. Una pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno. Sí, sí. Yo creo que si quieres esta parte pásala rápido porque si ya llevamos 50 minutos. Entonces, ¿sí me escuchas? Sí lo escucho, doctor. Ok, De si hecho, quieres nomás ya nada más preséntalo 3 rápido. Sí, diapositivas. está bien, de acuerdo. Ok, para Gracias. dar tiempo a algunas preguntas. Entonces, ok, gracias. Entonces, ya para terminar, esos fueron los resultados de los controladores. El modelo virtual consta de hacer el diseño en SolidWorks. Aquí lo podrán ver. ¿Qué librería se utiliza? Simscape. Simscape podemos hacer modelos físicos virtuales de sistemas de control de potencia, de electrónica, de fluidos, de la mecánica del sistema y demás, ¿no? Entonces, podemos hacer el modelo virtual, o se hizo más bien el modelo virtual en 3 etapas. El modelado en 3D de las piezas de manera individual, después su ensamblaje. Partiendo de esto se hace la exportación con el Simscape y el Multibody Simscape y obtenemos un diagrama así sencillo. Aquí hay que asegurarnos de que obviamente las posiciones de relación en el ensamblaje pues permitan o sean las adecuadas para poder hacer la dinámica propia del péndulo, ¿no? Y por el otro lado tenemos también el modelo del motor DC. Entonces, con la parte o con la librería de Sim Electronics, sí, no viene acá, pero esta es una librería de Sim Electronics, se puede hacer el modelo de este. Y se pone la resistencia, su inductor, su inercia y demás. Y este es un pequeño resultado del mismo, el cómo se ve el entorno virtual en 3D. La verdad es que tiene bastantes detalles ahorita todavía. Por condiciones del sistema mismo, los parámetros del mismo. Se está trabajando, la idea es continuar con la línea de este proyecto, es seguir continuando en el desarrollo de estos, porque pues lógicamente hasta ahorita no se le puede acoplar el sistema de control, los sistemas de controles antes mencionado. Entonces es necesario ajustar esto. Y lo podrán notarse aquí, si se dan cuenta, el voltaje, perdón, la posición del péndulo se mueve de manera independiente. La posición del péndulo, la posición del par o más bien del voltaje, no está controlando el brazo principalmente. El brazo sí lo controla, pero lo que no controla o lo que se está moviendo de manera independiente es el péndulo. Entonces eso no debe de pasar. En realidad el péndulo se tiene que actuar por el movimiento del brazo. Como conclusiones, dividiendo la presentación en 3 partes, se puso en marcha el sistema QObservo 2 con controles previamente diseñados por la empresa para poder evaluar su funcionamiento, ¿no? Y poder empaparnos un poco con el funcionamiento del mismo. Después, se diseñó un control o un controlador, 2 controles, perdón, el control lineal y un control no lineal, uno por colocación de polos y el otro de tipo block backstepping. Y por último, se desarrolló un modelo virtual del sistema, el cual permitirá realizar pruebas de control de manera remota. Una vez quedando bien este sistema virtual, se puede llegar a probar con las ecuaciones, o más bien con las leyes de control antes deducidas y obviamente probar
otras más. Entonces, estas son mis referencias. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Angelo. Entonces, si tienen preguntas, dudas, comentarios, es el momento. Dices que te faltó nada más la parte del diseño de pasar del ángulo cero a pi, ¿verdad? Y mantenerlo, estabilizarlo ahí. Bueno, perdón, ¿te refieres a la parte del control o a la parte del modelo virtual? No, al control. ¿Me podrías repetir tu pregunta? Sí, o sea, esta teoría que estabas aplicando para el diseño del control, únicamente, digamos, en tu experimento la aplicaste para, para el ángulo cero, ¿no? Y bueno, mantener más bien el ángulo pi, pero iniciando desde ese mismo ángulo. No aprovechaste pues, el vaivén que comentabas, o sí lo lograste aplicar, pero ya no lo grabaste. Ah, ok. Te refieres a la parte del de la evaluación del sistema físico, ¿no? El Quanser, el Cube. Sí, así es, en el Quanser, sí. Ok, perdón, es que me estaba confundiendo con las simulaciones. Entonces, me dices que otra vez, ¿Lo pudiste aplicar para pasar del ángulo cero al pi? no, es precisamente eso. O sea, el ejemplo o más bien el control prediseñado que viene como parte de los recursos del sistema Cube Servo, no contempla esa parte, o sea, nada más es un ejemplo de, mira, con esto puedes aumentar la energía del sistema o del vaivén y demás, ¿no? Y no se pudo. En realidad ahí nos quedamos los videos o las presentaciones que les mostré. Creo que fue un día antes o 2, 3 días antes de que pues prácticamente cerraron la escuela y demás. Y no se pudo. En realidad esa fue una prueba para ver cómo funcionaba. Pero, Como tú bien dices, o sea, faltó la parte propiamente de hacer el sistema híbrido, que en realidad tienes un vaivén y con la energía necesaria llegas a la región del pi o el punto inestable y ya con eso a partir de ahí empiezas a controlar el balance. pero físicamente sí, el cube sí lo logra. Me refiero a que decías que el ángulo solo podía ir 180 grados, ¿no? O sea, solo tenía esos parámetros. Ok, mira, esa es nada más es la interpretación. Por ejemplo, yo comentaba lo de los ángulos porque haz de cuenta, cuando el péndulo, sí puedes ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, gracias. Cuando tú tienes, mira, por ejemplo aquí, cuando tú tienes el cube servo en esta posición, en el balance, ahí tu brazo o tu sistema de referencia, que en este caso es el brazo el que va a estar controlando el péndulo, va a tener nada más una región de trabajo que va a ser 180 grados, ¿sí? De 0 a 90 y de 0 a -90. De ahí ya no puede hacer más. Haz de cuenta que si estás por aquí por 90 de este lado y de repente se te cae para el lado izquierdo y por querer compensar el péndulo que agarre e intente dar la vuelta, eso no se puede. Entonces, hay una región de trabajo o de control o de referencia del brazo en sí que es de 90 a -90 o 180 grados. Pero eso es hablando nada más del control de balance. Ahora bien, cuando contemplas la parte del vaivén, pues ahí tienes, sí, obviamente también tienes la parte de los 180 grados de trabajo, pero es diferente como la interpretación. No sé si contesto con eso contesto tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Vale.
¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué escogieron el backstepping y no Perdón, ¿la puede métodos? repetir? ¿Por qué escogieron el backstepping y no, por ejemplo, métodos deslizantes? Ok. La manera, bueno, la forma de elección de control, ahorita esta es como una prueba, bueno, fue en realidad una de las pruebas. La idea en sí es obviamente probar otros modelos de control. Con el que estuve yo familiarizado a lo mejor en mi curso de sistemas dinámicos es el backstepping. Me faltó la parte de modos deslizantes, no sé, para serte sincero, desconocería las implicaciones o las diferencias entre un block backstepping y un modos deslizantes. Pero de manera general, yo contesto tu pregunta como fue un modelo de control no lineal o un diseño de control no lineal. Ahorita como prueba se puede ir implementando obviamente en otros sistemas, ¿no? O en otros modelos de control. En realidad fue como que con el que estaba, al menos de manera personal, estaba más familiarizado y, y que obviamente es la parte, inclusive algo que no les mencioné es que en las guías no solamente hay control PD, o sea, también hay sistemas de control LQR, hay otro, no me acuerdo, habían otros dos más que vienen me parece que como las guías, que son diferentes a los, digámoslo así, a los cotidianos, ¿no? Un PD o una retroalimentación de estados por colocación de polos. Pero en realidad fue por eso, o sea, prácticamente tenemos este o se conoce este ahorita, vamos a intentar probarlo, cómo funciona. Sería interesante ver cómo funcionaría en uno de modos deslizantes. Ok, ¿Cuál, cuál gracias. fue, cuál es el ángulo? ¿Cuál es la robustez del sistema? O sea, el ángulo hasta donde sigue siendo estable. ¿El margen de fase? Ok, del sistema, perdón, del cube, ¿verdad? Del Sí, físico. sí. Ok, mira, eso depende mucho de el ángulo correcto, tú lo has dicho. En la parte de yo comentaba de la prueba de control de balance. Dentro de la literatura o en realidad del manual que viene de este tipo de control, menciona que ese es el rango para este tipo, que es un PD, ¿no? Es un ángulo o una alfa de más o menos 10 grados. Ahora bien, si tú le aplicas, hasta cierto punto, pues ese ángulo proviene del tipo de control que le estés aplicando. Si le vas a aplicar a lo mejor al sistema físico un control no lineal de tipo block backstepping o de tipo modos deslizantes o cualquier otro, vas a tener también su correspondiente rango, ¿no? Es decir, ese rango de atracción o de activación del control va a depender de tu control no lineal. Si tú tienes un control a lo mejor más robusto, vas a tener una región de atracción mejor, ¿no? Ok, No pero podría, no podría, bueno, no físicamente, podríamos esperar de que sea. Te escucho, perdón. ajá, ya en el experimento vi que cuando lo regresaste, ¿no? Y se vio esa transición en, de ciertos grados, pero no estoy seguro de cuántos grados eran. No sé ¿Te refieres bueno, está en el al video. video? ¿Te refieres al video que proyecté del balance de control, verdad? O Sí, control de balance. Sí, ¿verdad? sí, sí, así es. Ok. Sí, o mira, bueno, no, creo que aquí no se va a ver. Inclusive en estas gráficas es solamente cuando lo estás activando. Aquí haz de cuenta es como si lo tuvieras en la posición vertical hacia abajo, lo vas subiendo y aquí, ¡pum!, se agarra. Eh, Como tal, te comento, esas gráficas no me dio tiempo de tomar. Como tú dices, a lo mejor yo le pego y le pego, y podemos comprobar si es esta parte de más o menos 10 grados, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, se puede sacar el vector de datos de la respuesta de las gráficas en el modelo físico para ver si exactamente, si se compara eso contra esto de que está acá, para ver en qué momento se apagó tu torque, se podría encontrar eso que tú mencionas.
en qué región o qué rango está trabajando. O qué región de atracción Vale, tienes de tu control. vale, ¿Sí? gracias. Es todo. Sí. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Ahorita de esta imagen, pues estás hablando mucho de controladores PD, que como sabemos, pues son no causales. Entonces, ¿cómo piensas solucionar ese problema a la hora de la implementación ya física? Perdón, de la implementación física. Sí, sí, ¿cómo piensas evadir ese problema de que un PD es no causal y trae ahí muchos problemas a la hora de implementarlo? Entonces, ¿cómo piensas solucionar todo eso? Ok, mira, la verdad, en este sentido, el control PD venía por default en el diseño, no, ahora sí que era el que vieron en el video fue un PD. La verdad desconozco, para serte sincero, esa parte que tú me comentas, porque ya sería la otra etapa, al menos en el modelado físico, ¿sabes? Porque algo que sí es muy importante, que creo que va mucho con tu pregunta, es las simulaciones o los modelos matemáticos de la sección 2 en adelante, o el modelo en Simulink de esos ejemplos o de esos códigos es totalmente diferente al modelo que estás aplicando al sistema virtual, porque además de contemplar las leyes de control, si quieres meterle el block backstepping o si le quieres meter otro cualquiera, tienes que contemplar también la parte, como yo les comentaba en un principio, de que tienes que contemplar parámetros que tengan que ver con el tratamiento de la señal. Entonces vas a encontrar en esos diagramas de bloques, de hecho en el video ya ves que se alcanza a ver más o menos el diagramita, contemplan, contemplan arreglos o bloques de, no sé si llamarlo de procesamiento, pero sí como de adecuación. Ajá. Que tanto lo tienes que adecuar tú a tu subsistema de control. Uh-huh. Vas a tener tu subsistema de control, no sé, para el balance, para el control de balance, y un subsistema para darle o dotar de energía al péndulo cuando está en la posición de cero. Pero dejando a un lado un poquito las leyes de control que rigen al sistema, también se tiene que trabajar, o más bien en los códigos de ejemplo, hay parte de ese procesamiento. Entonces, aquí está la prueba. Se aplicó un control PD. Como te digo, desconozco, ahora sí que mis limitaciones, no sé, a lo mejor desconocimiento en esa parte del conocimiento de control, específicamente de la pregunta que tú me haces, pero aquí hay una prueba de que se aplica este tipo de control, porque de cierto es que es PD. ¿Cómo hacen para solucionar eso en el sistema físico? La respuesta está obviamente, en la simulación o en el código en tiempo real. La simulación en tiempo real, porque ahí hay adecuaciones, hay bloques específicos para solucionar todas esas problemáticas que te puede dar. Uh-huh. Ahí voy a hacer un comentario ahí. Yo creo, bueno, para además no sé si todos sepan a qué se refiere Jonathan con la pregunta, es principalmente está relacionado con el problema de diferenciar una señal, ¿no? O sea, porque el PD tiene dos partes, ¿no? La parte proporcional y la parte derivativa. Entonces necesitas calcular una derivada en línea, ¿no? Entonces eso representa ciertos problemas. Pero lo interesante de aquí, y esto es una pregunta para Angelo, este, ¿estás midiendo posición y velocidad o nada más la posición? El encoder que te No, da. nada más la posición. Nada Nada más es más. la posición. Y Ok, bueno, entonces, Sí, en el video dijiste cuando lo moviste y se desestabilizó el sistema, tú mencionaste de que, bueno, es que ya se salió de su rango eh, donde el controlador es activación. funcional, pero a lo mejor no se Ajá. debe a eso, a lo mejor se debe a esto de la no causalidad, de lo de derivar una señal que básicamente es tratar de predecir el futuro, y esa es otra problemática de los controladores PD, que pueden inestabilizarse muy fácil. Pero el problema no es causalidad, porque la derivada la puedes calcular por la izquierda o por la derecha. Entonces, el problema no es propiamente que no sea causal, puede ser causal. Y predecir el futuro no es un problema, porque cuando tú tienes la dinámica de un sistema, estás prediciendo el futuro. Ese no es problema. O sea, de hecho, de eso se trata esto. Ya los sistemas dinámicos son predecir el futuro. El problema más bien está en cómo estimar la derivada. Eso sí ese es un problema real, y creo que es hacia donde
hacia dónde iba, ¿no? Y cómo solucionar eso. Pero no es propiamente la causalidad. Ok, gracias. De hecho, yo te podría decir cómo se calcula, bueno, en realidad en el código, si tú ves el diagrama, vas a ver que, como me hizo la pregunta el doctor Meda, estamos midiendo la posición del brazo y del péndulo. Y las velocidades se calculan por medio de filtros digitales, por así llamarlo, o sea, funciones de transferencia. De esas de S, el polinomio en S, denominador y numerador. Entonces, así es como obtienen esa parte de la componente de la velocidad, y esa es la que se inyecta en el apartado adecuado del control, ¿no? Y otra pregunta ya es que, pues bueno, como mencionaste, tuviste que trabajar con un modelo virtual, porque pues están Correcto, ahorita sí. todas las instalaciones cerradas. Ujú. Entonces, ¿por qué decidiste usar para el caso lineal que propusiste allí cuando elegiste un controlador por posicionamiento de polos? Si estás trabajando con un modelo virtual y pues el punto, como ya tienes tú todo, es que lo implementes ya físicamente, ¿por qué optaste Correcto. por Ujú. una técnica de control tan poco robusta? Ok. Buena pregunta. En realidad, en los artículos, obviamente, la parte del modelo virtual tiene sus correspondientes referencias, y los artículos o los papers de los cuales nos basamos, aparte de sacar como tú bien dices, si tú tienes tu modelo o tu sistema virtual que ya te sustituye a lo mejor el modelo matemático, ¿para qué le metes ese tipo de control? En realidad, algo a lo mejor y que me hizo falta aclarar es esa parte de que el diseño de los controles, de hecho no sé si lo mencioné, pero en la metodología, el diseño de los controles, tanto lineal como no lineal, se trabajaron a nivel de simulación en el estricto sentido de que no fueron aplicados en el modelo virtual. Es decir, nada más tomábamos el modelo matemático no lineal, haciendo énfasis en que fue el modelo matemático no lineal del péndulo de Furuta, y a eso se le aplica las señales de control, tanto lineal como no lineal. El siguiente o la siguiente etapa fue, o más bien sería, mejor dicho, ahora sí, como tú bien mencionas, quitar a lo mejor la colocación de polos, agregar otro sistema de control, pero ya aplicárselo al sistema físico o al sistema virtual. En realidad, la prueba de control fue para probar el modelo matemático, y aquí quiero hacer énfasis en que el modelo matemático tiene los parámetros del Cube Servo 2. Los parámetros que vienen en el paper pues son los del péndulo de Furuta que mencionan en el paper, pero nosotros las simulaciones o las respuestas se obtienen a partir de los parámetros que tiene el sistema Cube Servo 2. Entonces, más o menos como que podemos intentar aproximar la respuesta. Eso es por el lado del paper. Ahora bien, te podré decir también de que en las referencias de este sistemita de la empresa Quanser también tiene su deducción, su linealización y demás, con sus diferencias, obviamente, en las ecuaciones. Pero a grandes rasgos, lo que se intentó probar, o más bien lo que se intentó evaluar, es la respuesta de que estamos aplicando un control lineal, pero aplicado a las ecuaciones no lineales del modelo del péndulo de Furuta, pero sin contemplar la parte del sistema virtual, porque como les comenté al final, que fueron nada más 3 diapositivas de la parte virtual, es que el sistema tiene todavía muchos detalles que solucionar. Uno, el principal es las posiciones de referencia. Si yo quiero el péndulo en 0, que sea en 0, entonces tienes que tener esa parte totalmente, digámoslo así, parametrizada, ¿no? Esa y entre otras cosas. Entonces, falta, una vez dejando bien, de hecho la respuesta o la gráfica, la evaluación del sistema virtual en realidad fue con una señal, pues fue ahorita de prueba, de hecho me parece que ahí lo pone así, prueba, es una señal pues cualquiera, una señal cuadrada, ¿sí? Como una tipo PWM, nada más para probar. Ahí lo que estaba probando es de que al hacer el ensamblaje, la virtualización y agregarle el parámetro del motor DC y demás, obviamente que el sistema tuviera respuesta. Que claro, tiene
todavía, como comento, tiene sus detalles, pero al menos el sistema está ahí. Habría que ver por qué tiene esa respuesta que no debería de ser. Y una vez solucionando eso, se puede meter otro control de la misma manera. Pero sí, lo que sí te puedo comentar es que las referencias del modelo virtual aplican ese de colocación de polos tanto al modelo en espacio de estados o al modelo linealizado como a su sistema virtual. Y ellos pues comparan en el paper la respuesta tanto del modelo matemático linealizado como la respuesta del modelo virtual. Nada más es como una, vamos a llamarlo como una especie de prueba. ¿Sí me explico? Sí, entonces, o sea, Para como poder ahí, dijiste. perdón, para poder ahí pasar a controles más robustos. Ok, entonces tu posicionamiento de polos nada más es por ejemplo, un ejercicio de práctica para ya pasar a las técnicas que sí vas a implementar. Sí, Correcto, sí. hay que Vamos a entender, decir que... perdón, una interrupción. Es un proyecto Claro. BIFI, ¿no? Y la Ujú. idea original, pues, se tuvo que cambiar, porque la idea Ujú. original era trabajar directamente, no físico. Entonces, todo esto que se decidió hacer sobre la parte de simulación y por qué se eligieron esos controladores, pues fue más que por una decisión bien planificada, porque decidimos que era lo más adecuado en ese momento para cumplir los objetivos que se tuvieron que cambiar. Entonces digo, a pesar de todo esto, ahora también hay que entender que es un proyecto, Angelo es nivel licenciatura, ¿no? Entonces, este, eh, fue mucho lo que ya hizo. Creo yo que en el sentido para el proyecto BIFI está sobrado todos estos resultados. Sí, pues de hecho en licenciatura estar trabajando con backstepping, pues sí, como usted dice, es mucho. Sí, Ya es entonces, un nivel muy, muy superior a lo que debería de estar él tratando. ¿Es de aeronáutica? no es de biomédica, de UPIBI. Ah, ok. Sí, ya se me hacía raro. Cierto. Entonces, obviamente la idea de estar trabajando con el Quanser y con el Cube, con el Cube, es implementar después, no sé, un voz deslizantes o ver por ejemplo, utilizar esta parte de linealización parcial, combinarla con algún método de control por modos deslizantes de alto orden, por ejemplo. O, por ejemplo, en lugar de calcular la derivada que viene ahí con un filtro, implementar un diferenciador, el diferenciador de Levant, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues obviamente necesitan un poquito más de teoría y eso ya sería probablemente a lo mejor incluso para una tesis de maestría o algo ya relacionado con al nivel maestría donde se ven temas eh, más acorde a la parte robusta. Pero las bases ya las tiene. Sí, eso es algo que sí le reconozco mucho a Angelo, que ha trabajado mucho y que el proyecto este prácticamente es una tesis de licenciatura. Entonces, en ese sentido, creo que ha estado sobrado todo lo que ha Sí, pues de entregado. hecho son pocos los alumnos los que pueden tener bases tan buenas como las que está demostrando aquí en cuanto a control. Ok, entonces, Muchas gracias. ¿alguna otra Gracias, pregunta, gracias. comentario? Yo para... Pues yo opino lo mismo que dice Jonathan también. Tengo una pregunta rápida, muy rápida. De hecho, se puso muy bueno el Lo escucho. escenario. Ojalá siempre sea así. Gracias, Ahí gracias. tenías una nota, Angelo, donde decía que había que mover el péndulo. Me parece que no la cambies, solo recuerdo que es la lámina 17. Bueno, ya la cambiaste. Esta de acá, ¿verdad? Ajá, pero ahí no entiendo por qué hay que moverlo con la mano. Sí. Bueno, esencialmente la idea de esto es que es automático y además creo que es innecesario porque si la idea es que esté en movimiento, pues lo mueves con el motorcito, ¿no? Lo mueves un poquito, como quieras, como sea, y ya va a estar en movimiento, ¿no? O no, o ese no era el punto, ¿no? No, es que en realidad, haga de cuenta, esta nota es esa misma que estoy presentando, ¿verdad? La 10. Sí, ¿Sí? Sí, Ok. es esa. Al inicio se mueve, ajá. Ok, es que en realidad esa nota se la puse ahí porque en realidad cuando nosotros desconectamos el sistema o el control en tiempo real, es decir, la apagamos, pasamos del LED verde al LED rojo, pues obviamente llega un punto en el que llegamos a la posición de equilibrio o al punto de equilibrio estable, el 0, ¿no? Para el péndulo.
Entonces, cuando vuelves a encender el sistema, al menos en el control prediseñado por la empresa Quanser, no tiene la respuesta para decir, ok, del 0 me empiezo a mover. Entonces, por eso puse esa pequeña nota de que yo de manera física me percaté de eso, de que en realidad yo encendía el sistema en el control híbrido en este caso, pero no hacía nada, no había vaivén, no había nada de energía ni demás. Entonces yo le tenía que pegar un poquito. De hecho, esta nota viene precisamente del manual o de las referencias del Quanser, de que si no pasaba nada, pues tú le das un pequeño toque o una pequeña, pues sí, digámoslo así, una pequeña inercia para que el sistema pueda empezar a hacer su trabajo o el subsistema de lo que viene siendo la energía del vaivén, pues empieza a trabajar. Detecta No sé ahí si... algo. Sí, entiendo el punto. Entiendo el punto que es una carencia que tiene ahí, pero creo que se puede solucionar. Bueno, pensaría que se puede solucionar fácil sin usar la mano. Mi punto es que se le podría agregar ahí un bloquecito, ¿no? Para moverlo, o de plano no se puede. Para mover el motor, o sea, no, tú le mandas una señal al motor constante, por ejemplo. No, en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. El subsistema, o más bien el modelo de ejemplo o de diseño o de prediseñado, en realidad se le puede modificar, se le puede agregar los parámetros y demás. Aquí yo, por ejemplo, presento los rangos que el fabricante menciona, ¿no? Como los ideales. Pero en realidad esto da para más, ¿no? Para estudiarse, para ver qué pasa si yo subo, no sé, la ganancia del control a 70, 80, qué pasa en términos de la dinámica, ¿no? Entonces, esto es como lo que viene de default, de cajita, pero de que se le puede agregar, como bien dice usted, doctor, a la parte, al modelo, a la simulación, algo que pueda hacer pues su trabajo de manera automática, se puede hacer. Ahora bien, sería ver cómo se ajusta o cómo se acopla al subsistema. Ok, perfecto, gracias. No, a usted. Bueno, si ya no hay preguntas, o una última pregunta, si no, ya damos por finalizada la sesión. Muy bien. Y pues muchas gracias, Ángelo, por la presentación y No. por el trabajo. No, al contrario, gracias a todos los presentes por su tiempo y por su retroalimentación. Que obviamente hay muchas cosas que a mi nivel se desconocen, pero esta es una prueba de muchas. Muchas gracias, al contrario. Ahí está la maestría, Ángelo, si quieres continuar. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias. Ok, entonces nada más queda, ¿quién va a presentar la próxima semana? ¿Por quién vamos a iniciar? No sé, Jorge, si quieres decirles. Pues no sé, de los últimos semestres, ¿quiénes están todavía? Yo podría empezar. Muy bien, muy bien. No me ha tocado. Pues estaría muy bien, Javier. Vale. Okay, bueno. Entonces la semana que entra expondría el doctor Bejarano y pues de ahí ya no sé si volveríamos a iniciar, ¿no? Con los de los últimos semestres. O también si alguien tiene algo que presentar, pues adelante también puede compartirlo, ¿no? Si no, la semana que entra hacemos un rol, ¿qué les parece? Y pues así vamos siguiendo ese rol justamente de presentaciones. Ok. ¿Sale? Bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Me parece perfecto. Cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Provecho, buenas tardes. Ángela. Hasta luego. Hasta luego.